Buenos días, profesor. Mi nombre es Arturo Alejandro Guzmán Pérez. Mi número de registro es el 2211-0356. Actualmente estoy en el quinto E. Y bueno, voy a empezar a hablar un poco. A mí me tocó la práctica de pull down a nodo común. A continuación voy a presentar lo que es el objetivo, la descripción, el marco teórico de esta misma investigación, el procedimiento de cómo realicé este proyecto, los cálculos de las resistencias, el análisis de los datos y cálculos, que en este caso yo lo hice en Proteus, y el análisis de los errores que se cometieron en la práctica, más las conclusiones en total del proyecto. Entonces, primero que nada, quiero agradecerle porque pues al término de esta práctica pues eh, aprendí mucho sobre la materia y sobre cómo conectar y los problemas que estaba teniendo sobre la misma práctica. Entonces, bueno, a continuación voy a empezar a explicar cómo se va a desarrollar esta práctica. En este caso voy a comentar los objetivos de la práctica y la descripción. Bueno, esta es la práctica número uno, llamada código de 7 segmentos, y en esta se busca que el alumno implemente un circuito electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios y usando una entrada de 7 switches. Para lograr esto se deberán utilizar los niveles de voltaje establecidos por el estándar TTL. Demostrar en un display los 7 segmentos ánodo común o cátodo común, en mi caso siendo ánodo común, la conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. La descripción es: en esta práctica el profesor va a solicitar representar diferentes caracteres que serán mostrados en un display de 7 segmentos. Los datos entrados se introducirán utilizando un circuito de 7 switches que tendrán 7 salidas, con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs y los segmentos. Los segmentos se encenderán dependiendo de qué tipo de display se trate, ánodo común o cátodo común. En mi caso, ánodo común, cuyo voltaje deberá representar o corresponder con los niveles TTL. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches en pull up o pull down, siendo pull down en este caso, que tendrán 7 salidas en las cuales se encenderán o apagarán los LEDs. En este caso, mi LED cuando está prendido significa que mi display está apagado. ¿Okay? Cuando el LED está encendido se interpretará como un 1 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de VIH en los niveles TTL. De igual forma, cuando el LED esté apagado se interpretará como un 0 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de VIL. En los niveles TTL, la correspondiente a través del LED debe corresponder con IOH e IOL de los niveles TTL respectivamente. Los LEDs encendidos deben interpretarse como números que el profesor te pedirá que indiques en diferentes bases numéricas. Bueno, en este caso vamos a empezar a explicar cómo funciona el circuito. En este caso a mí me tocó el circuito pull down ánodo común, que lo único que nos afecta en este caso es, bueno, que nuestro display en vez de ir conectado a tierra iría conectado directamente a positivo, ¿ok? Y el pull down que tenemos una resistencia en 3 de nuestro switch. Entonces, explicando esto, voy a empezar a demostrar, ¿ok? En este caso tendríamos una resistencia que se llama resistencia switch, que va conectada directo a nuestro display y de ahí irá directamente a positivo. Después tenemos un LED que va a tierra, después tiene su propia resistencia de LED, luego una resistencia de 10K, que esa también va conectado a positivo y que está paralelo a nuestro switch. Después de eso tenemos la resistencia del display y el display, que en este caso la resistencia del display se conecta en el nodo entre la resistencia de 10 kilo ohms y nuestra resistencia de LED. Y se conecta al pin específico que se necesite para nuestro display, para el LED que queramos prender. Entonces déjenme explicarlos cómo diseño yo el circuito. En este caso yo diseño el circuito para que funcione a 5 volts. La corriente que vamos a manejar es de 20 mA. El voltaje que consume nuestro LED y nuestro display es de 1.8. Y en este caso la resistencia del switch nos consume 0.5 volts, que esto va a ser más importante para el cálculo. También tengo los valores entre 0.2 y 0.8 volts. Ese va a ser mi cero lógico. ¿Ok? Eso va a hacer que mi LED no prenda. Y de 2.2 a 5 volts es mi onológico, que es cuando
mi LED se encuentra encendido. Entonces, para calcular las resistencias, vamos a empezar con la resistencia del LED. La resistencia del LED yo la calculé con el voltaje de 5 volts menos, menos el voltaje del LED cuando empieza a funcionar sobre la intensidad, que en este caso serían 5 volts menos 1.8 volts sobre 20 miliamperes. Esto nos da una resistencia de 160 ohms. Después calculé la resistencia del switch, que esta la calculé únicamente tomando el voltaje que consume esta resistencia. ¿Okay? Esto va a hacer que nuestra resistencia sea muy baja y que pueda fungir solamente como un cable. En este caso yo utilicé pues el 0.5 volts, que es lo que está consumiendo, sobre mi intensidad, que es 20 miliamperes, y nos da 25 ohms, que es una resistencia realmente baja. Después, para mi última resistencia, la resistencia del display, utilicé el voltaje de 5 volts menos lo que consume mi display y la resistencia del switch, porque en este caso se ve afectado. Entonces podemos decir que a los 5 volts le restaría 1.8 del display menos los 0.5 volts de la resistencia del switch sobre los 20 miliamperes, los cuales nos da una resistencia de 135 ohms. Después procederemos a los cálculos y en físico y a la demostración con el programa de Proteus. Hola profesor, aquí el video de la práctica, la demostración. Esta es la práctica ya encendida. Como pueden ver, a mí me tocó pull down, ánodo común. En este caso estas son mis resistencias del pull down, que están conectadas a mi switch de 7 y van conectadas a positivo directamente. También aquí tenemos mis 7 LEDs, en este caso de color rojo, conectados cada uno respectivamente a su resistencia, que van conectados también a una resistencia de 10K que va a positivo, que están en paralelo con el switch, con mi switch. Después tenemos mi display, aquí se encuentra totalmente encendido, porque todos mis switches están cerrados con sus respectivas resistencias cada uno. En este caso podemos comprobar que pues en efecto están funcionando de esta manera. Cuando yo activo mi querido switch, voy a acercar un poco la cámara a ver si se logra apreciar. A la hora de yo activar un switch, en este caso yo intenté hacerlo de traer, podemos ver que nuestro switch está abierto, nuestro switch está cerrado, que por aquí nos pasa el voltaje sobre el LED y que nuestro segmento en el display está apagado. Esto pues se puede usar con todos. Déjenme hago una demostración. Ok, denme un segundo. Okay. En este caso, al tener todos mis switches cerrados, implica que la corriente, en vez de pasar por el display, prefiere pasar por aquí y por mis resistencias y mis LEDs, perdón. Y el display se apaga completamente. En este caso, pues yo prefiero tenerlos todos apagados. Denme un segundo para apagar los LEDs y empezar con las mediciones. También en este caso, con los cálculos que estamos haciendo, estamos utilizando un voltaje de 5 volts que lo está suministrando mi Arduino. La resistencia de mi LED, en este caso estas, son de 160 ohms. Estas resistencias que son del switch son de 25 ohms, que se comportan como un cable, tienen muy poca resistencia. Y por último, mis resistencias del display son de 130 ohms, más la de 10 kilo ohms, que es obligatoria para la práctica. Bueno, y vamos a empezar con las mediciones. En este caso lo vamos a hacer solo en el segmento 1, porque pues van a tener todos un valor similar y por comodidad. En este caso, cuando nuestro LED está prendido, podemos ver que al medir el voltaje nos da 3.9, que está en nuestros rangos de 1 lógico de 2 volts a 5 volts. Y cuando apagamos el LED, nos da 0.3, que también está en nuestros rangos de 0.2 volts a 0.8 volts, que ese sería mi cero lógico. Igual lo podemos comprobar en cualquier punto. 29, y podemos ver que aunque cambiemos de switch aunque cambiemos de LED, va a seguir siendo lo mismo. En este caso
Al estar prendido 3.5, probando en otro que también está prendido 3.5. Y como puede ver, se aprecia que están apagados en este punto. ¿Esto que nos indica? Pues que sí, que nuestra resistencia está funcionando en los valores que queremos, que estamos entregando el 0 y el 1 lógico en los rangos delimitados y que funciona bien. Muchas gracias. Y entonces vamos a comenzar a explicar muy rápidamente este circuito. Este es nuestro circuito, es pull down a nodo común. Por nuestro circuito corre una corriente de 5 volts. Hay un voltaje de 5 volts y una corriente de 20 miliamperes. En este caso, nuestra resistencia del LED es de 160 ohms, la resistencia del switch es de 25 y la resistencia del dios es de 135. Esto como va conectado, todo va conectado a tierra, menos nuestro display. Y está mi resistencia del switch, que va directamente conectada a mi switch, que se va a positivo. Después tenemos nuestro diodo LED, que va a su resistencia, y luego una resistencia de 10K. Y después, por último, tenemos nuestra resistencia del display, que va conectada al display en la terminal que queramos encender, para después ir conectada directamente a positivo. Ok, entonces vamos a empezar con la demostración. En este caso estoy presionando los switch para cerrar el circuito, lo que va a hacer que nuestros LEDs se prendan. ¿Ok? Y cuando vuelvo a presionar para que el circuito quede abierto por la parte del switch, nuestros LEDs se apagan y se prenderán nuestros LEDs del display. ¿Ok? Eso es porque la corriente prefiere pasar en este punto cuando está abierto por la corriente por el display, porque tiene una menor resistencia. ¿Ok? Cuando yo prendo mi display, podemos ver que se generan mis ceros y unos lógicos, que en este caso están dentro de los rangos que habíamos especificado. Cuando cierro el switch, pasan los 5 volts directo, y cuando lo abro, pasan .45 volts, lo cual indica que está en nuestro rango de operación. ¿Okay? Aquí se puede apreciar, igual estoy haciendo un poquito de zoom, y se puede ver en los dos casos, cuando el LED está prendido y cuando está apagado. Bueno, esta es la última parte de la práctica, que en este caso es el checar errores y mi conclusión, si mal no recuerdo. Sí, es en el análisis de los errores y mis conclusiones. En este caso, los errores que yo cometí en la práctica fue, primero, me confundí sobre la diferencia entre pull up y pull down y ánodo y cátodo común, lo cual afectó un poco en los tiempos de entrega. También los errores que yo tuve ya al empezar a hacer mis cálculos de pull down ánodo común fue que yo no contemplé que mi resistencia del switch nada más tenía que utilizar el voltaje que consumía esa parte. Yo estaba utilizando que pasaban los 5 volts directo y pues no. Eso generaba que me diera una resistencia muy alta y, y no entraba mi rango de 0 lógico y 1 lógico. El 1 lógico sí, pero el 0 lógico no, ese quedaba en un rango muy bajo, lo cual no permitía que funcionara bien. Otro problema que yo pude tener en esta práctica fue que, pues sí, al descubrir cómo se conectaba todo este tipo de... cómo se conectaba este display y cómo funcionaba realmente todo el circuito, pero una vez comprendido ya fue bastante sencillo realmente. Fuera de eso, no tuve ningún otro problema, solo fue el cálculo y la confusión, pero ya después de eso fue la práctica se salió realmente bien. Las conclusiones que yo puedo dar de esta práctica fue que, pues sí, en parte a mí me ayudó para mejorar mi conocimiento de tanto electrónica y como conexión de circuitos y los cálculos. Entonces fue muy útil de esa parte y que pues ahora sé cómo funcionan realmente este tipo de circuitos. También pues ya ahora puedo tomar esto como referencia para sacar números binarios en caso de que sea necesario, como en esta práctica. Y pues sí, realmente fue muy útil para mí, ya que me enseñó pues un nuevo funcionamiento para los circuitos que yo nunca había visto, y que no solo es prender LEDs o algo por el estilo, sino que podemos utilizarlo ya en procesos más avanzados y más funcionales.
Entonces, eso sería todo de mi parte, profesor. Espero que tenga un buen día y muchas gracias por ver el video. Pues nos vemos hasta la siguiente práctica.